En el funeral de mi hijo, cuando el ataúd aún estaba cerrado y el aroma a lirios no se había desvanecido del aire, escuché a mi nuera Melissa decir, con una voz afilada y completamente despreocupada: «No voy a cuidar a esa vieja bruja. Que se pudra en su casa llena de rosas y arrepentimientos. Probablemente ya está planeando cómo mudarse a la mía». Su hermana murmuró algo en respuesta, y luego Melissa se rió. Preferiría morir. Esa risa me cortó más que cualquier cuchillo, directamente en la parte de mi corazón que ya estaba helada por el dolor. No me di vuelta. Mi mano permaneció sobre el ataúd, pero algo dentro de mí cambió. La capilla estaba impregnada de dolor. Cortinas de marfil cerradas, música suave de órgano apenas audible bajo el murmullo de las condolencias susurradas. Mi Andrew yacía inmóvil en un ataúd de caoba hecho a mano que costó más que el salario anual de la mayoría de la gente. 35 años, brillante, saludable. Tenía una carrera que todos admiraban y, sin embargo, todo se derrumbó en un abrir y cerrar de ojos. Los médicos lo llamaron paro cardíaco. Repentino e inexplicable, dijeron, como si esa frase pudiera calmar el agujero negro que florecía en el pecho de una madre. Y Melissa, esta mujer que había recibido la bienvenida en nuestra familia, la misma que tomé en su día de bodas, la que consolé entre lágrimas postparto, la que ayudé a criar a sus hijos, esta mujer nunca me vio como algo más que una molestia, un obstáculo, un bloqueo entre ella y una fortuna que pensaba que ya le correspondía. Me erguí, mi columna subiendo tan alta como los arcos de vidrieras de la capilla. El peso de mis perlas presionando contra mi clavícula, mis tacones me dolían, mi cuero cabelludo palpitaba bajo la tensión de un moño demasiado apretado, pero no me moví. Entonces, una voz más suave, cargada de implicaciones, tocó mi hombro. «Señora Whitmore», dijo el señor Patterson, el abogado del patrimonio de Andrew. «Cuando esté lista, me gustaría hablar un momento». Lo seguí por el pasillo lateral, pasando por una fila de arreglos florales y dolientes cuyas condolencias ya comenzaban a saber a papel. Entramos en una pequeña habitación forrada de terciopelo, donde los murmullos de la capilla se desvanecieron en un zumbido amortiguado. «Solo quería prepararla», dijo, ajustándose la corbata plateada. «Andrew hizo cambios en su plan de patrimonio hace 3 semanas». Parpadeé. «¿Cambios?», asintió. «Cambios significativos. La finca multimillonaria, la cartera de inversiones, más de 100 vehículos de lujo, activos artísticos y políticas financieras estructuradas, se los dejó todos a usted». Me senté, no por debilidad, sino por estrategia. Necesitaba una silla porque el suelo bajo mis pies ya no parecía firme. Pero Melissa es su esposa. «Ella y los niños están nombrados en el fideicomiso», dijo suavemente, «pero todo lo demás fue deliberado. Y muy claro». Mi corazón comenzó a latir con fuerza, una vez, luego otra, más fuerte. No por miedo, no por culpa. Se sentía como una vindicación. Fuera de la puerta, escuché el chasquido agudo de tacones sobre baldosas. El aire en la habitación cambió. Y luego, su voz resonó nuevamente. «Margaret», dijo Melissa dulcemente, entrando en la habitación como si no hubiera maldecido mi nombre a través de una capilla. «Te he estado buscando. Sé que esto es difícil para todos. Todos estamos tratando de procesarlo». Primero llegó su perfume, caro, empalagoso, jazmín y amenaza. Se inclinó para darme un abrazo y yo lo dejé. Sus manos estaban frías como el hielo. Su abrazo era vacío. Al separarse, sus ojos se dirigieron a la carpeta que Patterson sostenía. «¿De qué estaban hablando ustedes dos?», preguntó. «Solo cuestiones procedimentales», respondió Patterson con suavidad. «Revisaremos todo en la lectura del testamento mañana». Su sonrisa se apretó, solo un tic en la esquina de su boca. Pero lo vi, el cálculo, el reconocimiento, lo sabía, o lo sospechaba, y vendría por mí. Salimos de la capilla por separado. Me subí al asiento trasero de mi Bentley. El conductor abrió la puerta sin decir una palabra, y me acomodé en el interior de cuero como una reina regresando de la batalla. A través de la ventana polarizada, vi a Melissa reunir a los niños, su abrigo de diseñador ondeando mientras le gritaba a la niñera. El SUV negro ronroneó al encenderse mientras ella se alejaba. Al salir de la entrada, me giré una vez para mirar atrás a la capilla. Adentro,
Mi hijo yacía entre flores y oraciones, desaparecido del mundo. Pero no. Me di cuenta, sin dejar atrás algo muy deliberado. Él había visto la verdad. Me había protegido. Ella no tiene idea de lo que Andrew hizo antes de morir, pero mañana lo sabrá. Recosté la cabeza y cerré los ojos. Ella no tiene idea de lo que Andrew hizo antes de morir, pero mañana lo sabrá. La lectura del testamento fue leída, y el silencio llenó la habitación como si una bomba acabara de estallar. Nos sentamos alrededor de una larga mesa de conferencias de nogal en la oficina privada de Patterson, en el 12º piso de un rascacielos con vistas al río Susquehanna. La luz de la mañana entraba a través de las ventanas de piso a techo, iluminando motas de polvo en el aire como estrellas suspendidas. Todo en la habitación gritaba control: la colocación precisa de las sillas, los portafolios encuadernados en cuero alineados a lo largo del aparador, el servicio de café plateado sin tocar sobre la mesa lateral. Pero no había nada controlado en la manera en que Melissa se sentaba frente a mí. Estaba vestida de seda negra. Su joyería era sutil pero claramente cara. Sus uñas cuidadas tocaban su portafolio, cada clic resonando en las paredes como un reloj que marca el tiempo. Sus ojos no se habían encontrado con los míos ni una sola vez desde que llegamos. Me senté erguida en mi asiento, mi bolso doblado sobre mi regazo, los dedos ligeramente envueltos en el suave cuero italiano. Llevaba el vestido azul marino que Andrew siempre decía que me hacía ver como una primera dama. No para Melissa, para él. El señor Patterson aclaró su garganta. Gracias a todos por venir. Esto no tomará mucho tiempo, pero les animo a hacer preguntas mientras repasamos el documento. Se ajustó las gafas y comenzó a leer. No pasó mucho tiempo para que el ambiente cambiara. Andrew había, en términos muy claros, transferido todos sus activos significativos a mí, su madre. La finca de Oak Ridge, valorada en $3.2 millones, sus cuentas personales de inversión, que sumaban poco menos de $1.100.000, su Bentley y su colección de relojes vintage, todo, excepto los fondos estructurados de los niños, ahora era legalmente mío. Melissa no habló al principio, simplemente miró, como si su mente no pudiera comprender las palabras que se estaban diciendo. Luego el silencio se rompió. «Esto no puede ser correcto», dijo ella, su voz baja pero temblorosa. «Él no lo haría, no podría, estaba bajo estrés, no estaba pensando con claridad». Patterson levantó una ceja. «Señora Whitmore, su esposo estaba de mente y cuerpo sanos cuando hizo estos cambios. Puedo proporcionar una evaluación psicológica fechada el día de la firma, si lo desea». La cara de Melissa se sonrojó con un rojo que nunca antes le había visto, más miedo que ira. Abrió la boca, luego la cerró nuevamente, presionando sus labios en una línea dura. No dije nada. No podía. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Andrew había confiado en mí, incluso al final, cuando no sabía qué se desmoronaba en su vida. Me había puesto esta carga, esta responsabilidad en mis manos. Al salir de la oficina, Melissa pasó junto a mí tan rápido que su hombro golpeó el mío. No miró hacia atrás. El viaje a casa en el Bentley fue silencioso. Miré por la ventana, observando a las personas abajo moverse por su día, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Esa tarde me senté en el invernadero de mi propia finca, con una taza caliente de Earl Grey, sin tocar a un lado, el sol poniente proyectando largas sombras sobre los pisos de baldosas italianas. Mi teléfono vibró sobre la mesa de mimbre. Número desconocido. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego llegó otra llamada. Esta vez de Bárbara, una vieja amiga, una de mis compañeras de bridge. «¿Oí las noticias?», dijo torpemente. «Sobre el testamento, Melissa. Está diciendo algunas cosas, sobre tu salud, sobre Andrew, que tal vez tú manipulaste las cosas». Cerré los ojos, obligándome a no dejar que las lágrimas me picaran aún. ¿Dijo qué? Que has estado confundida últimamente, que olvidas cosas. Ella dice que estás lamentándote irracionalmente. Margaret dijo que has estado afirmando que ella causó la muerte de Andrew. Mi taza tembló mientras la dejaba sobre la mesa demasiado fuerte. Respiré antes de responder. «Bárbara», dije suavemente, «¿recuerdas el invierno pasado, cuando Melissa vino durante mi recuperación de la cirugía de cadera?» «Por supuesto.
Ella me dijo que se quedó contigo toda la semana. Ella dejó un recipiente de sopa, una sola vez. Andrew fue el que se quedó conmigo. Hubo una pausa. Ya veo, susurró Bárbara. Los días siguientes se difuminaron en una niebla lenta y dolorosa. Fui al mercado y sentí miradas sobre mí. Recibí 3 llamadas de primos lejanos que solo querían saber cómo estaba. Cancelé 2 almuerzos benéficos, ambos a los que Melissa había insistido en que asistiera, y no me sorprendió que nadie siguiera después. Lo peor de todo, no había tenido noticias de Emma o Lucas en 5 días. Dejé mensajes, envié textos, nada. Entonces llegó la visita. Melissa llegó a la finca en su Tesla Modelo X, el coche brillando como una hoja bajo el sol de la tarde. Los niños saltaron rápidamente y corrieron hacia el jardín. Ella les siguió, con los brazos cruzados, las gafas de sol aún puestas. «Los tendrás por 2 horas», dijo fríamente. «Tenemos una fiesta de cumpleaños a la que asistir más tarde». «Melissa», comencé, tratando de mantener la voz equilibrada. «¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás volviendo a la gente contra mí? ¿Por qué me estás apartando de los niños?» Ella se quitó las gafas lentamente y me miró directamente a los ojos. «Tal vez la gente finalmente te vea por lo que realmente eres, Margaret. Una mujer que no pudo dejar que su hijo viviera su vida. Una matriarca controladora que ahora quiere hacerse la víctima. Eso no es cierto y lo sabes». Sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. «Entonces explica por qué le estás diciendo a la gente que yo causé la muerte de Andrew». Me di un paso atrás, mi mano encontrando la barandilla del porche. «¿Crees que no lo sé?», presionó. «Sé que estás buscando algo para hundirme. Bueno, te sugiero que pares. No estás bien. Y cuanto más inestable actúes, más fácil será desafiar ese precioso testamento». Se inclinó hacia mí, su voz bajando a un susurro. «Esos niños son míos, y si quieres seguir viéndolos, dejarás esto. Transferirás los activos de vuelta, en silencio, o me aseguraré de que nadie crea ni una palabra de lo que digas otra vez». Esa noche, me senté en mi estudio mucho después de que las luces se apagaran. El fuego crujía suavemente, el té sin tocar todavía sobre la mesa auxiliar. Por primera vez desde la muerte de Andrew, lloré. No por el dolor, sino por la soledad. Yo había criado a ese niño, yo había amado a sus hijos. Yo había abierto mi casa a la mujer que ahora estaba orquestando mi borrado, y no sabía cómo pelear contra ella. Luego, justo antes de la medianoche, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje, sin identificación de llamada. «Necesitamos hablar sobre Melissa. Encuéntrame en el Riverstone Café mañana a las 10. Ven sola. R». Esa noche apareció otro mensaje en mi teléfono de un número desconocido. «Necesitamos hablar. Te creo. R». Abrí la llave de almacenamiento que Andrew había dejado atrás y casi me destroza. El Riverstone Café se encontraba en el borde del distrito histórico, un pequeño edificio de ladrillo con toldos de cobre y flores en macetas que aún no se habían rendido al primer hielo del invierno. Llegué a las 9:45, eligiendo una mesa en la esquina cerca de la ventana, desde donde podía ver todo el café desde mi asiento. La camarera, una joven con una sonrisa amable, me trajo una tetera de Darjeeling y no se quedó a hacer preguntas. A las 10 en punto, la campanita sobre la puerta sonó. Ella lucía igual que la recordaba. Rachel, mi hija. No había cambiado mucho desde su boda en la Toscana hace 5 años. Elegancia discreta, una calma que iba más allá de su apariencia. Su cabello rubio miel estaba recogido en un sencillo torcido y llevaba un abrigo gris carbón sobre pantalones oscuros. Pero eran sus ojos, azules como los de su padre, los que me recordaron que aún era mía. «Mamá», dijo suavemente, sentándose frente a mí. Tuve que ser cuidadosa. Melissa ahora vigila todo. «Lo sé», respondí. «No esperaba que me creyeras». Rachel extendió la mano a través de la mesa y apretó la mía. Nunca dejé de hacerlo, pero tuve que asegurarme, así que comencé a investigar. Mi corazón dio un salto. ¿Y? Andrew dejó más que solo un testamento. Deslizó una pequeña llave negra sobre la mesa. Unidad de almacenamiento 2B Oak Ridge Industrial Park, bajo su nombre, pero la factura fue cargada a una cuenta de negocio separada de la que Melissa no sabía. Miré la llave. «Mamá», continuó bajando la voz, «él tenía miedo. Me dijo, semanas antes de morir, que estaba documentando algo,
que si algo pasaba necesitaba asegurarme de que lo encontraras. Solo lo recordé después del funeral. Una hora más tarde estaba frente a la gran puerta de metal marcada con el número 2B. El aire olía a polvo y concreto frío. Luché con la llave, mis manos temblando no por miedo, sino por algo más profundo. Tal vez anticipación o miedo. El candado hizo clic. Dentro, las luces suaves del techo parpadearon y se encendieron, revelando un espacio meticulosamente organizado. Pilas de cajas plásticas alineaban la pared trasera, cada una etiquetada con la escritura precisa de Andrew. Un gran tablero blanco estaba apoyado en el centro de la habitación, cubierto con marcadores de colores formando una línea de tiempo de 3 años. Y en el centro de todo, un escritorio de cerezo oscuro. Sobre él descansaba un diario encuadernado en cuero, una laptop y una memoria USB. Me faltó la respiración. Avancé lentamente, mis tacones resonando en el suelo de concreto. El diario era grueso, más de 200 páginas. Lo abrí con cuidado. El cuero crujió en mis manos. Entrada 1, 4 de marzo. El 6º cumpleaños de Emma es la próxima semana. Melissa prometió que no gastaría demasiado, pero encontré otro cargo de $5,000 en Cartier. Dice que es un regalo de sus padres. Sus padres están jubilados. Viven en un condominio de 2 habitaciones. No le creo. Pasé las páginas, una entrada tras otra, cada una más condenatoria que la anterior. Retiros de bancos privados, cuentas de casinos online bajo nombres falsos, estados de préstamos. Uno por $450,000 firmado con el nombre de Andrew, con iniciales falsificadas, múltiples pagos tardíos, intereses crecientes, amenazas. Luego encontré la memoria USB. La conecté a la laptop de Andrew, sorprendida de ver que la batería aún tenía carga. Un solo archivo estaba en el escritorio, formom.mp4. Mi dedo se detuvo antes de hacer clic. La pantalla se llenó con el rostro de mi hijo, no el que recordaba de los últimos años, sonriente, confiado, sino más delgado, cansado. Sus ojos llevaban algo que no había visto desde que era un adolescente: miedo. «Hola, mamá», comenzó. «Si estás viendo esto, supongo que las cosas no salieron como esperaba». Cubrí mi boca. Descubrí que Melissa me ha estado mintiendo, sobre todo el dinero, la deuda, las personas con las que está involucrada. Juró que ya se había acabado, pero ayer encontré otro aviso de préstamo. El nombre del acreedor: «Mamá, no son solo cobradores, son peligrosos». Hizo una pausa para calmarse. «Ya actualicé el testamento. Todo está a tu nombre ahora. El futuro de los niños, la finca, Melissa no es de fiar. Ella está mintiendo a todos, incluyéndose a sí misma. Y tengo miedo de que vaya a arrastrarlo todo con ella». Se inclinó hacia adelante, su voz temblando. «Si me pasa algo, por favor, protege a Emma y Lucas. Manténlos a salvo. No dejes que ella destruya lo que queda de nuestra familia». El video terminó, pero me quedé congelada durante mucho tiempo, mirando la pantalla en blanco mientras el cursor parpadeaba. No sé cuánto tiempo estuve allí. El aire se había vuelto más frío. Me dolían las rodillas. Pero no podía moverme. Andrew lo sabía. Había visto lo que yo no había visto, o quizás lo que no quería admitir. Melissa no solo estaba de luto, no solo era manipuladora, era peligrosa. Había más, docenas de documentos, cada uno más condenatorio que el anterior. Tomé fotos de cada página con mi teléfono. Copié la memoria USB a la cuenta en la nube de Rachel. Empaqué los originales en una carpeta sellada y los volví a guardar en la caja fuerte interna de la unidad de almacenamiento. Pero cuando estaba cerrando el escritorio, noté algo pegado debajo del cajón, una segunda llave, más pequeña, marcada como E. Blue Vault, casa principal. La miré durante mucho tiempo. La bóveda. La oficina privada de Andrew, en la finca Oak Ridge, tenía una caja fuerte empotrada en la pared. Nunca dejó que nadie se acercara. Melissa solía bromear diciendo que probablemente estaba escondiendo whisky o pornografía vintage, pero ahora ya no estaba tan segura. Guardé la llave en mi bolsillo del abrigo y caminé de regreso hacia la luz fría del día. Conduje a casa en silencio, sin música, sin llamadas, solo el sonido constante de los neumáticos sobre el pavimento y mi respiración, agitada y lenta. Cuando llegué, las puertas se abrieron automáticamente, revelando el amplio césped delantero de mi finca, setos bien cuidados, estatuas de leones de mármol
y el largo camino de entrada que llevaba a mi pórtico circular. La casa parecía tranquila, casi inconsciente de que algo había cambiado para siempre. Esa noche me senté junto al fuego en el salón, no encendí las luces. El parpadeo de las llamas danzaba sobre los paneles de caoba. La memoria USB descansaba sobre la mesa junto a mí como un cable vivo. Mi teléfono vibró. Rachel. Respondí al primer tono. «Lo encontré», dije. «Todo. Y es peor de lo que imaginaba». Ella no habló por un momento. «¿Qué vas a hacer?». Miré al fuego. Las amenazas de Melissa resonaban en mi cabeza, pero ya no tenían poder. «Voy a proteger lo que Andrew dejó atrás», dije suavemente. «Y necesito tu ayuda». Llamé a Rachel. «Necesito tu ayuda. Y creo que es hora de que regreses a casa». El neurólogo me miró a los ojos y dijo: «Señora Whitmore, su mente está más aguda que la de la mayoría de las personas que tienen la mitad de su edad». Su oficina no parecía una clínica, más bien una galería de arte privada, con iluminación suave, impresiones anatómicas vintage enmarcadas y una ventana grande que daba a una calle arbolada en Princeton. Rachel había organizado la cita a través de una conexión discreta de Daniel, alguien fuera del alcance de Melissa, alguien que no sabía nada sobre la narrativa de la viuda en duelo que se había instalado en casa. Me senté frente al doctor, Leonard Carlson, un hombre de unos 60 años con una chaqueta de tweed, ojos amables y una voz que no apresuraba las frases. Durante 2 horas me había probado la memoria, los reflejos, la concentración. Respondía a acertijos lógicos, nombré las capitales de los estados, enumeré a los presidentes de atrás hacia adelante desde Reagan. Recité Shakespeare 2 veces. Ahora, se reclinó en su silla y sonrió. «No solo está cognitivamente intacta», dijo, «es excepcional. Francamente, me gustaría estudiar su tasa de retención». Dejé escapar un largo y tembloroso suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Gracias», susurré. «¿Podría tener eso por escrito?» «Ya está preparado», dijo, deslizándome una carpeta sobre su escritorio, incluyendo una declaración que señala que no hay signos de demencia, ni temprana ni tardía. La tomé con ambas manos, como si fuera un texto sagrado. Mis dedos hormiguearon. Cuando salí a la luz del sol, Rachel me esperaba junto al coche, con los brazos cruzados, su expresión indescifrable. «Estuviste un buen rato allí», dijo. «Pasé», respondí, «con honores». Sonrió, solo un poco. Nunca tuve dudas. En lugar de eso, conduje hasta el borde de la ciudad, a un pequeño bistró llamado Sutton's, donde algunas mujeres valientes de mi edad todavía se reunían para cenar los viernes. Mujeres que solía conocer bien. No planeaba acercarme a ellas. No aún. Solo quería ver sus caras otra vez, escuchar el tintineo de los vasos, la risa que se esparcía, el sonido de una vida que alguna vez tuve. Fue entonces cuando la vi, Barbara Keller. Bárbara había sido mi amiga más cercana durante más de 20 años. Habíamos tomado clases de cocina juntas, organizado brunches de Navidad, incluso copresidido la feria de la iglesia durante una década. Hasta que dejó de devolverme las llamadas 3 semanas después del funeral de Andrew. Esperé hasta que salió a hacer una llamada. Entonces la seguí. «Bárbara», dije suavemente. Ella se dio la vuelta, sorprendida. Sus ojos se movieron rápidamente, como si estuviera comprobando si alguien podía verla hablar conmigo. «Margaret», dijo, «te ves bien». «Estoy bien», dije, y saqué el informe del neurólogo de mi bolso. «Y necesito que leas esto». Ella vaciló, luego tomó el papel. Su ceño se frunció mientras lo hojeaba. «Ella me dijo que estabas confundida», susurró. «Lo sé. Ella le está diciendo eso a todo el mundo, incluyendo a mi médico, mis vecinos, la maestra de Emma». Bárbara levantó la vista, un rubor de vergüenza coloreando sus mejillas. «Lo siento mucho. No quería creerlo, pero ella era tan convincente». «Ella también está desesperada», dije con calma, «porque tengo algo que ella quiere». Los labios de Bárbara se separaron ligeramente. «¿La finca?» «Number, la verdad». Más tarde esa semana, de vuelta en la finca, recibí un archivo cifrado de Marcus Hale, el investigador que Rachel había contratado. Marcus no era barato. Solía trabajar en seguridad privada para diplomáticos,
y ahora se especializaba en rastreo de activos de alto riesgo e investigaciones de fraude. En su primer informe, encontré más pruebas de las que podría haber imaginado. Melissa debía $1.477.000 a un grupo basado en Chicago, dinero prestado bajo el pretexto de una inversión en marketing que nunca existió. Los prestamistas eran no oficiales, hombres sin perfiles de LinkedIn, del tipo que usaba teléfonos desechables y amenazas. Había recibos de casinos en Atlantic City, bienes de lujo devueltos por efectivo y actividad bancaria en el extranjero rastreada hasta una cuenta que Melissa había abierto con su apellido de soltera. La última página enumeraba algo que me heló la sangre. El sujeto tuvo acceso no monitoreado al gabinete de medicamentos de Andrew Whitmore durante la última semana de vida. Fecha: 12 días antes de la muerte. Solicitud de reposición de emergencia para bloqueadores beta. Nota: no hay historial de presión arterial alta en el expediente médico. Dejé caer el papel. Pasé semanas tratando de comprender la muerte repentina de Andrew. La idea de que el estrés había sobrepasado su corazón era suficientemente difícil de aceptar. Pero esto fue asesinato. No quería creerlo. Todavía no lo quiero creer. Pero incluso la posibilidad me heló los huesos. A la mañana siguiente reuní todos los documentos, el informe del doctor Carlson, el archivo de Marcus, la memoria USB, el diario de Andrew, y los coloqué en un sobre manila sellado. Lo guardé en una caja fuerte a prueba de fuego oculta en el sótano, detrás de un panel de pared, la misma caja fuerte que George había usado alguna vez para bonos de guerra y monedas antiguas. Luego llamé a Rachel. Voy a confrontarla, dije. ¿Estás segura? Ella necesita entender que ya no controla la narrativa, ni a mí. Bajaré mañana, dijo Rachel. Y Daniel también. Pase lo que pase, estamos contigo. Gracias, cariño. Hice una pausa antes de colgar. Dile a Daniel que revise el sistema de seguridad de la finca. Hubo silencio. Luego, la voz de Rachel, suave pero firme. Lo haré. Esa noche abrí la botella de vino que Andrew me dio 2 navidades atrás. Un Bordeaux 2002 que insistió en que guardara para algo importante. Sirví un vaso y me senté junto a la ventana mientras comenzaba a caer la nieve sobre los setos. Por primera vez en meses, no me sentí como una presa, me sentí lista. Es hora de que sepa que ya no tengo miedo, le dije a Rachel. La invitaré a cenar. Melissa llegó a mi finca con un vestido de diseñador y una sonrisa armada, pero esta vez estaba preparada. Había preparado todo. La mesa estaba puesta con porcelana antigua y cristalería de cristal. La luz de las velas titilaba suavemente sobre la superficie de caoba, proyectando largas sombras contra los paneles de madera. Elegí el comedor deliberadamente. Era donde Andrew celebró su graduación universitaria, donde solíamos sentarnos en las noches de invierno jugando juegos de mesa, mientras el fuego crepitaba en la habitación de al lado. Quería que lo recordara. Emma y Lucas ya estaban acurrucados en el salón con una película de Disney, un bol de palomitas de maíz entre ellos. Había planeado sus bocadillos favoritos. Puse almohadas y mantas. Incluso su risa en la otra habitación me ayudaba a mantenerme firme. A las 6:30 en punto sonó el timbre. Melissa estaba de pie en el umbral, con un vestido negro elegante, envuelta en un abrigo de cachemira color crema. Su maquillaje estaba perfecto, ni una mancha fuera de lugar, pero sus ojos la delataban, se movían, calculados. Margaret, dijo entrando al gran vestíbulo. Esto es una sorpresa. Entra, le dije con calma. La cena está lista. Me siguió al comedor, sus tacones haciendo eco sobre el mármol, su mirada barriendo la habitación como si fuera una cámara de seguridad. Se sentó sin esperar a que le ofreciera asiento. Bien, prefería tenerla desequilibrada. Serví el vino primero, el merlot favorito de Andrew de la viña que visitamos en Sonoma. ¿Dónde están los niños?, preguntó. En la siguiente habitación, ¿ya comieron? Asintió una vez, luego levantó su copa. Entonces, dijo, tomando un sorbo. ¿Qué es esto, Margaret? ¿Una rama de olivo? ¿Una emboscada? Me senté frente a ella y coloqué un grueso expediente frente a su plato. Ni lo uno ni lo otro, respondí. Esto es una línea en la arena. Ella miró el expediente.
No me interesa más papeleo. Creo que sí te interesará, vaciló. Luego abrió la solapa y comenzó a hojear. Las primeras páginas eran copias de sus transacciones en el casino, grandes retiros, visitas frecuentes, nombres de clubes que nunca había oído, pero que Marcus había marcado en rojo. Las siguientes eran documentos de préstamos, uno firmado bajo el nombre de Andrew, otros rastreados a cuentas offshore en Belice y Panamá. Tasas de interés que podían secar una fortuna en meses. Luego llegó el informe del doctor, Carlson, notariado y sellado. Y finalmente, una imagen impresa del video que Andrew me dejó, su rostro a mitad de frase, captado en un destello de tristeza y determinación. La mano de Melissa tembló. Todo esto está manipulado, dijo, con la voz tensa. No, no lo está. Fuiste a hurgar en sus cosas. Encontré la verdad, la interrumpí. La verdad que enterraste bajo bufandas de seda y falsa simpatía. La verdad que Andrew quería que viera. Y ahora la he visto. Cerró el expediente. ¿Qué quieres? Me incliné hacia adelante. Quiero acceso a mis nietos, libre, regularmente y sin tu manipulación. Quiero que tu campaña contra mi nombre termine inmediatamente. No más mentiras a la comunidad, no más llamadas a médicos y lo más importante, hice una pausa. Ya estaba pálida. Quiero que busques ayuda. ¿Qué? Tratamiento, Melissa. Un programa real de internamiento para la adicción al juego. Yo lo pagaré. Incluso cubriré la deuda pendiente que debe esa carrera. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Sabes lo de Vincent? Sé lo suficiente para proteger a Emma y Lucas de lo que podría venir. Se levantó de repente, la silla raspando fuerte. Me estás extorsionando. No, dije en voz baja. Te estoy ofreciendo una tabla de salvación. No dijo nada. No se movió. Sus dedos se hundieron en el respaldo de la silla. Amaba a tu hijo, susurró. No quería que esto pasara. La miré fijamente, esperando. No lo maté, añadió, más para sí misma que para mí. El estrés, la pelea que tuvimos, tal vez provocó algo, pero no quise... Basta, dije, cortándola. No necesito una confesión. Necesito una decisión. Miró nuevamente el expediente, sus labios apretados en una línea delgada. ¿Qué pasa si me niego? Sonreí, no cruelmente, sino con tranquila convicción. Entonces entrego esto al fiscal, junto con los informes bancarios, los documentos de préstamo falsificados y una copia de la declaración final de Andrew. ¿Lo harías público? Lo haría nuclear. Nos quedamos allí, dos mujeres que amaron al mismo hombre de diferentes maneras, unidas ahora por los niños que dejó atrás y los escombros que intentó contener. Ella fue la primera en parpadear. Lo haré, dijo suavemente. Bien, dije. Emma y Lucas pasarán cada fin de semana alterno aquí, comenzando el próximo sábado. Finalizaremos el centro de tratamiento mañana. Asintió una vez, luego se dio la vuelta para irse. En la puerta se detuvo. ¿Realmente cambió el testamento? Asentí con la cabeza. Porque él confiaba en que yo haría lo correcto. Ella se quedó allí un momento más. Luego salió a la fría noche sin decir una palabra más. Regresé a la sala. Emma se había quedado dormida con la cabeza sobre el hombro de Lucas. Las palomitas estaban a medio comer, los créditos de la película rodaban en la pantalla. Me senté en el sillón junto a la chimenea y los observé respirar. No era una sensación de victoria lo que sentía, era algo más silencioso, algo parecido a la paz. Ella susurró. ¿Y si la verdad sale a la luz de todos modos? Respondí. Entonces los dos viviremos con ello, pero no dejaré que lo entierres de nuevo con mentiras. 3 años después, mi jardín ha vuelto a florecer, y también mi vida. La primavera llegó temprano este año. Los rosales que Andrew y yo plantamos hace una década ya estaban brotando en tonos de coral y rosa pálido, con hojas brillantes bajo el sol de la mañana. Emma se arrodillaba a mi lado en la tierra, acariciando suavemente el suelo alrededor de una nueva rosa trepadora que había elegido en el vivero. Sonata a la luz de la luna, la llamó. Esta es para papá, dijo, apartándose un mechón de cabello detrás de la oreja. Crecerá sobre la pérgola junto al porche. Asentí, aún con los guantes de jardinería puestos, el corazón encogido por esa sensación tan familiar. Le habría encantado, dije.
Lucas estaba cerca, con las piernas estiradas sobre el césped, absorto en un grueso libro sobre dinosaurios. Solo levantaba la vista para asegurarse de que yo viera el Triceratops, dibujado a mano en la página, sonriendo con esa expresión tranquila que me recordaba dolorosamente a Andrew a esa misma edad. Reflexivo, reservado, aguas profundas bajo ojos serenos. Los niños eran míos de nuevo, no en un sentido legal. Melissa seguía siendo su madre y aún vivía en la casa de Oak Ridge, bajo mi nombre, por el fideicomiso que Andrew dejó. Pero ahora teníamos un acuerdo, una paz frágil, formal, de esas que solo se alcanzan después de sobrevivir a una guerra. Después de nuestra cena hace 3 años, Melissa ingresó en un programa de tratamiento residencial de 90 días. Yo lo pagué, no porque le debiera nada, sino porque Andrew me había pedido que protegiera a sus hijos, y esa era la forma. Salió más delgada, más callada y, quizás lo más sorprendente, honesta. Ya no intentaba encantar a todos para evitar las consecuencias. Simplemente seguía las reglas que habíamos establecido. Tal vez por fin comprendía que se le habían acabado las oportunidades. Los rumores cesaron. Mi nombre fue limpiado, en silencio. Bárbara regresó a nuestro grupo de bridge. El pastor me pidió que hablara en el almuerzo del Día de la Madre el año pasado. Incluso el cajero del supermercado, quien alguna vez susurró a mis espaldas, ahora se ofrecía a llevarme las bolsas. Pero la verdadera sanación ocurrió aquí, en casa. Convertí el ala oeste de la propiedad en algo completamente nuevo. Un estudio de cerámica para Emma, con estanterías abiertas y una claraboya que bañaba el espacio con luz dorada por la mañana. Para Lucas, acondicioné un rincón de lectura bajo las escaleras, con puffs, estantes llenos de clásicos y un globo terráqueo que se iluminaba por la noche. No solo renové la casa, reescribí la historia dentro de ella. El dinero que dejó Andrew, lo que Melissa alguna vez vio como una herencia, se transformó en algo más grande, un legado. Trabajé con Daniel y un asesor financiero para establecer 2 fideicomisos irrevocables para los niños. Cada uno comenzó con $500,000 y seguirá creciendo hasta que estén listos para la universidad, viajar o seguir lo que dicten sus corazones. Emma quiere ser artista, Lucas, paleontólogo. Yo creo que lo lograrán. El otoño pasado cumplimos una última promesa. Andrew y yo solíamos hablar sobre visitar Italia juntos, específicamente la Toscana, donde vivieron mis abuelos antes de emigrar a Estados Unidos. Iremos para tus 70 cumpleaños, me decía, mucho antes de que el mundo se pusiera patas arriba. En su lugar fui para su cumpleaños número 38. Volamos a Florencia, Rachel, Daniel, Emma, Lucas y yo, y condujimos por olivares serpenteantes hasta un tranquilo pueblo en la cima de una colina. Encontramos un antiguo olivo frente a una capilla, con su tronco nudoso envuelto en siglos de viento y sol. Allí, bajo la luz de la mañana, esparcí un pequeño puñado de las cenizas de Andrew. ¿Papá es feliz aquí?, preguntó Lucas, su pequeña mano apretando la mía. Creo que sí, respondí, pero es más feliz sabiendo que estamos juntos, que nos cuidamos los unos a los otros. Esa noche, encendimos velas en la ventana de nuestra villa alquilada y pusimos las viejas canciones de Sinatra que a él le encantaban. Rachel sirvió vino. Emma dibujó en su cuaderno enredaderas. Lucas se durmió a mi lado en el sofá de terciopelo, respirando suavemente. Sentí que el mundo empezaba a sanar. De regreso a casa, iniciamos una nueva tradición. Cada año, en el cumpleaños de Andrew, plantamos algo nuevo en el jardín, un árbol, un arbusto, un parterre de flores. Comenzó como una forma de recordarlo, pero se ha convertido en algo más. Un testimonio vivo de que la vida no termina con la pérdida, echa raíces, se ramifica, vuelve a florecer. Hoy, Emma me sorprendió con un pequeño cuenco de cerámica esmaltado en azul medianoche. Lo hice en el nuevo horno, dijo. Es para el cumpleaños de mamá. Lo tomé con delicadeza, girándolo entre mis manos. Era suave, finamente elaborado, y el interior giraba como una galaxia. Le encantará, dije. Melissa todavía viene, no con frecuencia. Pero cuando lo hace, se queda en la cocina, toma su té en silencio y no desafía el acuerdo. Nunca seremos cercanas, el daño es demasiado profundo, pero ahora respeta los límites, sabe lo que guardo en mi caja fuerte y lo que podría hacer si me empujan demasiado. A veces me pregunto qué pensaría Andrew
de todo esto. ¿Habría querido que luchara? ¿Que perdonara? ¿Aprobaría las decisiones que tomé? No lo sé. Pero sí sé esto. Él confiaba en mí. Y mantuve esa confianza, incluso cuando el mundo se volvió en mi contra. Incluso cuando casi me rompí. Me dio un regalo final, su fe en mi fortaleza. Y he intentado cada día desde entonces ser digna de ella. Me levanté del banco del jardín y caminé hacia la casa. Emma corrió por delante. Lucas se quedó junto al arbusto de peonías, aún hojeando páginas. Dentro, el aroma de los rollos de canela llenaba la cocina. Rachel cortaba fruta en la encimera, tarareando. Daniel colocaba los platos. Las risas de los niños resonaban a mis espaldas mientras cruzaba el umbral. Esta casa, alguna vez llena de dolor, ahora latía con vida otra vez, y en cada rincón sentía a Andrew, no como un fantasma, sino como una presencia,